Hola, bienvenido a esta sesión. El día de hoy platicaremos sobre los elementos básicos para elaborar una propuesta de iniciativa de ley. Para ello, abordaremos 4 temas importantes. Primero, el sustento legal de una iniciativa de ley. Segundo, platicaremos sobre la importancia del problema público y su paso hacia la agenda legislativa. Tercero, abordaremos los conceptos generales para escribir una iniciativa de ley. Y finalmente, nuestro cuarto punto, hablaremos de la redacción de la propuesta. Para este tema, consideraremos 2 referencias bibliográficas relevantes. La primera es el Manual de Técnica Legislativa, publicado por Miguel Ángel Camposeco Cadena en 1999. Y también consideraremos el libro titulado Cómo hacer una iniciativa de ley, publicado por Luis Raigosa Sotelo en el 2008. Ambos manuales son recomendados para su labor como asesor legislativo. A manera de sustento legal, lo primero que debemos conocer es el proceso por el cual se puede elaborar una iniciativa de ley. Existen diversos autores que proponen entre 5 o 6 etapas. En particular, yo voy a retomar la que maneja el doctor Camposeco. La etapa 1 es la iniciativa, es decir, la creación de la iniciativa. La etapa 2 compete a la discusión de esa iniciativa en el Pleno. La etapa 3 consideraría la aprobación de esa iniciativa. La etapa 4 sería la sanción, al momento de definir si se aprueba o se rechaza. La etapa 5 considera la publicación de la iniciativa de ley en el Diario Oficial de la Federación. Y la etapa 6 implicaría la iniciación de la vigencia de esa ley. El segundo tema a puntualizar es la manera en la que un problema público pasa a la agenda legislativa. Es importante que usted sepa que cuando un problema público se vuelve generalizado, empiezan a existir grupos de poder que lo impulsan para integrarse a la agenda pública. Este proceso funciona como si fuera un embudo en el cual algunos problemas ingresan a ese embudo y otros se quedan en la discusión. Para ello, los diferentes organizaciones internacionales, partidos políticos, la sociedad civil organizada, los grupos de choque, la iniciativa privada, los medios de comunicación y la política internacional fungen como actores que intervienen en la formación de dicha opinión pública. Una vez que alguno de estos grupos ha logrado posicionar su interés en la agenda pública, entonces se procede a jerarquizar la información y a asignarle recursos. Si el problema público que ahora forma parte de la agenda pública corre la suerte de que se le asigne recursos y que se le asigne dedicación por parte de los gobernantes, puede tener 2 desenlaces. El primero de ellos es que baje a través de las políticas públicas o las acciones de gobierno. Por lo tanto, este problema público sería atendido de manera general por el Poder Ejecutivo. Y en ese momento se vuelve agenda de gobierno. Por su parte, si el problema requiere una modificación de la norma o una creación de una ley o reglamento, entonces compete a la agenda legislativa a través de iniciativas de ley o decretos. De esta manera, los problemas públicos logran integrarse a la vida pública gracias al esfuerzo de los ciudadanos que van impulsando esa problemática y que logran posicionarla en la atención de los gobernantes. No debemos confundir la agenda legislativa con la agenda personal del investigador. La agenda legislativa corresponde exclusivamente a aquellos problemas públicos que han pasado por este proceso de jerarquización y asignación de recursos, y que para resolverlos se requiere de la creación, modificación o derogación de la ley. Por su parte, la agenda del legislador integrará los temas cuya causa sean considerados como de interés personal,
por lo que los impulsa haciendo uso de sus recursos y herramientas parlamentarias. Existen problemas públicos que tardan más de 10 años en ser considerados parte de la agenda legislativa. Por ejemplo, los protocolos sobre violencia política de género o cualquier tema ambiental cuyo avance normativo ha sido muy lento en nuestro país. El tercer tema que deseo abordar el día de hoy son los conceptos generales para escribir una iniciativa de ley. Realmente existen pocos manuales que contengan una lista de tareas que deben cumplirse para poder crear una iniciativa de ley. A continuación, les mostraré los datos más relevantes para poder organizar con eficiencia nuestro trabajo. Lo primero que debemos distinguir es que si tenemos un problema público que requiere atenderse a través de la agenda legislativa, debemos considerar si la solución propuesta corresponde a una materia de ley y si se requiere una intervención legislativa que se justifique en cuanto a los siguientes casos. El primero, si el tema aún no ha sido considerado por nuestra legislación. Y segundo, si es necesario modificar la normativa existente debido a que el actual marco jurídico no permite implementar la solución propuesta. Cuando se ha establecido esta necesidad regulatoria, debemos definir si la implementación de la solución propuesta requiere la dictación de una nueva ley, la modificación de una existente o la derogación de alguna norma que impide sustentar la solución propuesta. En este paso, es necesario considerar dos cosas. La primera, que una ley tiene un carácter general y abstracto, que rige a todas las personas que se encuentran en una situación determinada. Y segundo, si se requiere cierta flexibilidad para adaptarse o modificarse, es conveniente entregar su regulación a un reglamento. Una vez definido el camino que deberá tomarse, debemos conocer que el procedimiento legislativo se encuentra reconocido por la propia Constitución mexicana, la cual indica en sus artículos 71 y 122, base primera, fracción quinta, inciso ñ, así como por el artículo 55, que el derecho a hacer propuestas o presentar proyectos de ley lo tiene el presidente de la República, que se encuentra facultado para ejercer el derecho de iniciativa. De manera exclusiva le corresponderá presentar las iniciativas de la Ley de Ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación y la cuenta pública. Los diputados y senadores, quienes son titulares de la iniciativa legislativa, pueden presentar proyectos de ley o decreto, sin más restricciones que respetar las materias reservadas al presidente de la República. Todos los proyectos de ley o decreto pueden presentarse indistintamente en cualquiera de las cámaras, a elección de los proponentes, los cuales pasarán de inmediato a comisión. Pero esta regla general encuentra dos excepciones. La primera, los proyectos que versan sobre empréstitos, contribuciones o impuestos. Y la segunda, sobre el reclutamiento de tropas, los cuales por mandato constitucional deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. Esto puede encontrarse en el artículo 72, inciso H. Para conocer las iniciativas de ley o decreto, es necesario, con fundamento en el artículo 63 constitucional, que se integre el quórum necesario, que corresponde a la mitad más uno de los miembros de las cámaras. Si el proyecto de ley ha sido rechazado por la Cámara de origen, el mismo no podrá presentarse en las sesiones de ese año. Esto está establecido en el artículo 72, inciso G de nuestra Constitución. Otro elemento relevante es considerar si la propuesta se enmarca dentro de la actual regulación constitucional o si requiere una modificación de ella para implementarla, es decir, una reforma constitucional. Este punto es trascendental a la hora de presentar una propuesta de ley, ya que en caso de ser contraria a la Constitución, su tramitación finaliza de inmediato por ser inconstitucional. En este caso, las alternativas son:
Que la propuesta se refiera a una materia regulada por la Constitución. En este caso, se deberá presentar un proyecto de reforma constitucional. Segundo, si la propuesta no trata materias constitucionales y no entra en conflicto con la regulación constitucional vigente, entonces bastará su presentación como proyecto de ley. Tercero, si la propuesta no trata materias constitucionales, pero entra en conflicto con la regulación constitucional vigente, entonces será necesario presentar primero un proyecto de reforma constitucional que permita luego regular la materia mediante un proyecto de ley. Y finalmente, se debe tener presente que los proyectos de reforma constitucional requieren de una votación favorable más elevada que una ley común para ser aprobados. Otro elemento que se debe considerar es la forma en la que será presentada la propuesta. Para ello, sería útil responder las siguientes preguntas. 1. ¿La propuesta abarca materias de rango constitucional, de rango legal o de ambos? Segundo, para aplicar nuestra propuesta, ¿es necesario modificar una norma existente? Tercero, ¿es necesario derogar una norma existente? Y cuarto, ¿es necesario crear una nueva norma para regular la materia? Respondiendo a estas 4 preguntas, podremos encontrar la mejor forma para presentar nuestra propuesta. Hemos llegado a la parte más importante para la creación de iniciativas de ley. En mi canal de YouTube podrá usted encontrar otras cápsulas que versan sobre la argumentación, el discurso racional o el análisis del discurso, y con ellas podrá tener herramientas adicionales para poder integrar esta información en su labor de asesor legislativo. Ahora bien, hablemos de la redacción de la propuesta. Todas las iniciativas o propuestas de ley consideran como componentes estructurales los siguientes elementos. Primero, definir la cámara de origen. Segundo, debe contener el nombre de la persona u órgano que la promueve. Tercero, debe existir una exposición de motivos bien fundamentada y correctamente redactada. Cuarto, debe mostrar el fundamento jurídico constitucional del derecho para iniciar leyes o decretos. Quinto, debe mostrar explícitamente si se trata de una ley o decreto iniciado. Sexto, el texto del cuerpo normativo propuesto debe ser claro y bien organizado. Séptimo, debe contener disposiciones transitorias. Octavo, debe contener la indicación del lugar y fecha donde se produce el documento. Y finalmente, el noveno elemento es el nombre y la firma de quienes representan y promueven el documento. Una vez definidos los elementos generales que incluye toda propuesta de ley, entonces, quien elabora la propuesta debe concentrarse en su redacción como solución al problema analizado. Antes de empezar a escribir, es necesario tener en cuenta los siguientes consejos para lograr una buena redacción y un buen uso del lenguaje, tanto en los fundamentos como en el texto normativo propuesto. Primero, los párrafos no deben ser excesivamente largos y deben respetar los elementos básicos de la gramática, es decir, deben estar organizados siempre en sujeto, verbo y predicado, y se recomienda una extensión máxima de 8 líneas por párrafo. El uso del lenguaje debe ser directo, claro, preciso y sencillo, y debemos evitar el uso de ejemplos. Finalmente, los conceptos básicos siempre deben ser los mismos. Uno de los errores más comunes al redactar iniciativas de ley es utilizar sinónimos sin haberlos definido con claridad en la exposición de motivos. No existe un modelo único que establezca la estructura particular que deben tener los fundamentos de una propuesta. Sin embargo, existen ciertos elementos que debe contener dicha fundamentación y las reglas de orden de ese contenido. Cuando hablamos de contenido de la fundamentación, es recomendable que al explicar los fundamentos de la propuesta, se consideren 2 elementos y se desarrollen en el siguiente orden. Primero, se debe describir la necesidad
que trata de satisfacer la propuesta. Deben señalarse los motivos que hacen necesario proponer esta solución, dando cuenta del diagnóstico que el equipo visibiliza de la situación actual. Para ello, las técnicas de la investigación son muy útiles. Se debe indicar la finalidad y el objetivo específico de la iniciativa y también se debe describir cómo resolverá el problema o necesidad, indicando además los destinatarios de ella. Para puntualizar correctamente la redacción de nuestra propuesta, debemos integrar no solo hechos y necesidades verificadas durante la etapa de diagnóstico del problema, también podemos agregar otros elementos que consolidarán la información, como por ejemplo los antecedentes técnicos. Según la materia que se esté regulando, se pueden incorporar datos de naturaleza científica, social o estadística. También podemos integrar los antecedentes jurídicos, los cuales hacen referencia a la normativa existente sobre la materia, a la jurisprudencia y a las soluciones consideradas por la legislación extranjera, es decir, presentar un análisis comparado. También podríamos integrar el análisis de contingencia, es decir, el análisis del contexto actual, en donde puede recurrirse a la información disponible en fuentes reconocidas y que den cuenta de las necesidades actuales, como por ejemplo información que aparece en la prensa. Un elemento útil a integrarse pueden ser los antecedentes políticos, los cuales se incluyen para reafirmar la línea de pensamiento de quienes elaboran la propuesta, en la medida que se requiera y signifiquen un aporte al contenido del proyecto. Finalmente, algunas consideraciones importantes para concluir con eficacia una correcta redacción de iniciativa de ley. Indicar la norma constitucional o legal que se propone establecer, modificar o derogar. Debemos ordenar sistemáticamente la propuesta que contiene el texto, manteniendo un nexo lógico entre sus elementos y conservando siempre la unidad temática. Para esto, el razonamiento lógico es una estrategia relevante. En la actualidad, la alineación de las normas legales a los objetivos de la Agenda 2030 es un elemento importante, pues nos permite argumentar y encuadrar el tema con la política del gobierno actual. Esta sesión ha sido muy sintética. Deseo que la información vertida a lo largo de esta cápsula sea de interés para el trabajo legislativo. Muchas gracias.